Ahora la siguiente pregunta es, bueno, ya tenemos todo eso y ¿qué se puede hacer con eso? Como les digo, después de manejar toda esa información y hacer el sancocho grandote que tenemos de 2 millones de datos, les voy a mostrar un par de ejemplos de para qué ha servido. Para empezar, una primera utilidad es hacer cruces de grandes cantidades de información. ¿Cómo funciona esto? Un periodista asociado al consejo de redacción en su investigación pues solicita un volumen de datos relacionados con los temas que está manejando y nos da esa información, esa base de datos. Entonces lo que hacemos es cruzar la información que me da el asociado con los 2 millones de registros que les digo que tiene Zoom Online, y ahí es donde empiezan a aparecer las coincidencias. Entonces este caso es una publicación de la revista Semana. En esta investigación trabajaron, si no estoy mal, 2 asociados, Carlos Eduardo Huertas y Catalina Lobo Guerrero. Y la información que nos enviaron fue un listado de personas en el país que habían recibido asignación de terrenos baldíos, a los que el Estado les asignó terrenos baldíos. Se supone que estos terrenos pues deben ser entregados a campesinos de bajos recursos, cuyo único medio de subsistencia es la tierra en la que viven hace años y de la que trabajan, y de eso viven, y se supone que ellos son quienes tienen derecho a la asignación de terrenos baldíos. Pero al hacer el cruce con Zoom, entonces apareció que muchas personas de esta lista eran profesionales, abogados, arquitectos, ingenieros, y entonces ahí se genera la primera duda, ¿cómo así? No se supone que son campesinos que viven de explotar la tierra. También se encontraron muchos que, digamos, tenían actividad política, habrían sido candidatos a varias elecciones territoriales, y otra utilidad es que alguna parte de la información que contiene la base de datos tiene además un dato geográfico. Entonces me dice, por ejemplo, dónde se graduó una persona, dónde fue jurado de votación en las elecciones, dónde fue candidato, etcétera, y al cruzarla esa información no coincidía con el lugar donde le habían entregado terrenos baldíos a estas personas, de hecho estaban lejanos. Entonces eso, digamos, demostró en gran parte las inconsistencias y las irregularidades que estaba investigando y denunciando Semana en este momento. Como decía Brant Houston esta mañana, ahí es un ejemplo de una base de datos que ayuda a poner contexto y digamos, a corroborar más una investigación que además se fortalece con reportería y con muchísimos más métodos. Este es otro ejemplo de cruce de gran cantidad de información. Es una publicación del diario El País, también donde trabajaron 2 asociados de consejo de redacción, y en este caso lo que investigaron fue qué estaba pasando con el dinero que el Ministerio de Educación le entregaba a Buenaventura, el principal puerto del país. ¿Y para qué? Para que los estudiantes que no alcanzaban a obtener un cupo en el sector público pues pudieran ser inscritos en un colegio privado. Y lo que encontró el periódico pues fue que había una gran cantidad de irregularidades allí, se estaba desviando una gran cantidad de ese dinero que enviaba el Ministerio de Educación. ¿Cuál fue la labor de Zoom acá? Cruzamos la información de los representantes legales de esos colegios particulares que estaban obteniendo el dinero con la base de datos. Entonces apareció que muchos, siendo representantes legales de colegios privados, están inscritos en el SISBEN, que es el sistema de salud subsidiada en el país, lo digo para los que no son de Colombia. Y además de eso también se encontró que uno de ellos, el que es representante legal y un dinero importante de una fundación que ha tenido varios contratos, tenía una actividad política importante y en Antioquia tenía también otro historial de irregularidades en contratación pública. Entonces son ejemplos de cruzar información en gran cantidad.